In focus this evening, the glitch that could short-circuit cyberspace. On New Year's Day, 2000, is it possible that we're in for an international disaster? It's called the Y2K, or Year 2000 bug. It's a problem that some fear could cripple the nation. La fiebre del nuevo milenio desataba un pánico electrónico a nivel mundial, una carrera contrarreloj que parecía ser una de las pocas preocupaciones de la época. El fin de la historia y el triunfo del capitalismo coincidían con la llegada de la electrónica a Europa, promoviendo el empleo de medicinas que no se venden en farmacia legal y la exaltación de estados alterados de conciencia. En particular, el house se asentó en Ibiza, Londres y Manchester. En la hacienda ya se mezclaba el rock con la electrónica, y precisamente en Manchester se comenzaba a escribir un nuevo capítulo para la música de baile. Lo que la hacienda significó para el rock, los Chemical Brothers lo significaron para la electrónica. El dúo patentó un estilo grandilocuente de baterías potentes. Más que percusiones son explosiones, bombas que detonan la pista de baile. Esos estallidos los situaron en medio de dos mundos, un hip hop más electrónico con influencias del rock, acid house con columna vertebral de breaks de batería y esqueleto del sampling. Los Chemical Brothers consiguieron aunar audiencias rockeras con las audiencias rave, un sonido adaptado al paladar del oyente alternativo, sin llegar a ser electrónica muy pesada. Así comenzaba el Big Beat. Curiosamente, un tema de rock muy importante para el hip hop lleva ese mismo nombre. Además de una sala de música en el sur de Inglaterra, espacio regentado por Norman Cook, antiguo bajista de The House Martins, reconvertido a DJ. Su pasado en la banda le afectaría para vertebrar sus temas con estructuras pop, de ahí que sus canciones sean tan pegadizas. En su primer disco, compone la electrónica más psicodélica y colorida, donde breaks de hip hop se encuentran con riffs de acid house. El 97 es el año clave del Big Beat, el punto más alto del movimiento. Los Chemical Brothers hallaban el equilibrio químico creativo en su segundo disco. Varios trabajos clave propulsaban el desarrollo del género y afirmaban su buen estado de salud. Pero si hubo un álbum que marcó la electrónica del momento, ese fue The Fat of the Land. The Prodigy es el proyecto de Liam Howlett. Su disco debut es un compendio de música rave que tuvo gran éxito en el Reino Unido, un álbum de hardcore que se coló en el mainstream, una vertiente tan macarra como macabra y todo un hito para la escena alternativa. En su segundo álbum, ya incorporaba muchas influencias externas a la electrónica y mayores cambios compositivos. En particular, Keith Flint pasa de Hype Man a ser una parte integral de la banda, de stoner a raver y finalmente, icono pop, el Johnny Rotten de la electrónica. Fat of the Land es el culmen de la agrupación. El ethos del punk se reencarnaba en un sonido rabioso, más distorsionado, abrasivo y agresivo, hasta casi repulsivo, gimnasia rítmica para las mentes menos en forma. Aunque por sonido, Prodigy no encaja del todo en el Big Beat, su evolución puede verse como una escisión del rave, una especie de hardcore techno con influencias industriales del rock y del hip hop, pero su estética maximalista y su ímpetu coinciden con los del movimiento, por eso podrían ser englobados en esta corriente. Norman Cook es hijo de los 60 y parece que se cayó en una marmita psicodélica al nacer. Su obra maestra es un paroxismo estrambótico que simula la euforia de una buena dosis de éxtasis. Propellerheads impulsaban una versión funky, groovera y rockera. El título de su único disco fue más largo que su trayectoria. Los Chemicals se rendían ante la muerte del siglo y Apollo 440 se evadían de la realidad antes del desastre. My fellow Americans, today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for Uncle Sam's computers with the chaos. Ghosts.
El año 2000 implicaba cambiar de década, de siglo y de milenio, todo a la vez, dejar atrás viejas tendencias y saludar a un futuro inminente, pero el Big Beat tampoco se fumó de la noche a la mañana. Sería el primer caso de desaparición espontánea en la historia. En realidad ya venía en caída libre desde el 97. Los Chemical habían cambiado su sonido en su tercer disco, hacia una electrónica más pausada, casi un indie electrónico, todavía combinado con pasajes más machacones, aunque sin llegar al nivel de sus primeros discos. Fatboy Slim en sus siguientes trabajos resucitaba una electrónica más desenfadada, el caso de Prodigy más paradigmático. Después de sacar su obra Culmen y girar incansablemente todo el globo, se ausentan de la escena por 7 años, y cuando vuelven todavía cambiado, la electrónica ya no era la misma. El Big Beat y la música rave se habían quedado en el siglo pasado. El nuevo milenio abrazaba sonidos más introspectivos, de ahí el auge del garage, el grime y el dubstep, aunque es innegable que el Big Beat allanó el camino para Daft Punk y la electrónica para todos los públicos. En particular, el género hizo visible que el éxito en Estados Unidos era posible, con grandes festivales y estructuras en torno al drop, algo que sería típico del browstep y del EDM. Los Chemical hacían lo que patentaría David Guetta años más tarde, constantes colaboraciones con los artistas más influyentes del momento. Además de eso, el Big Beat formó parte de bandas sonoras de películas y videojuegos, y sus videoclips implantaron una identidad visual tan icónica como discutida, pero igual de veloz que vino se fue. Para el cambio de siglo, muchas bandas se separaban o se adentraban en otras fases de sus carreras. El Big Beat fue un sonido esencialmente británico, de música estridente y grandilocuente, capaz de reavivar a un muerto, como un buen caldo de pollo o la más humilde cama tras una noche de fiesta. Sus percusiones contundentes todavía ambientan afters, sudorosas sesiones de gimnasio, escenas de acción o cualquier persecución policial indeseada. Capas de ropa hortera y ríos de tintes de colores chillones eran el inútil intento de empezar con buen pie el nuevo milenio. Una moda coetánea al nu metal que solo podía durar unos pocos años. El cambio de siglo dejó outfits icónicos y otros difícilmente salvables. Sucede lo mismo en el ámbito musical. Esa feroz energía se agotó velozmente y sonidos más oscuros ganaron preponderancia. Un género tan fugaz que nos recuerda que a veces no hay que pensar, solo dejarse llevar y disfrutar. Así que lo primero, vive rápido, todo puede acabar en cualquier segundo.